Entonces ahora continuamos con la jornada que esta vez nos lleva a hablar de la mesa de tecnología y transformación digital. Seguimos con el tema y vamos a continuar con una mesa en donde vamos a tener a dos grandes expositores y un moderador de lujo, así que paso a presentarlo. Él es Federico Esper, es director general de Inteligencia de Mercados y Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de Argentina. Tiene a su cargo la implementación de proyectos de innovación y transformación digital en gestión del conocimiento, como la puesta en marcha del sistema de inteligencia turística, mediante el desarrollo de una herramienta de Big Data aplicada al turismo. Durante más de 6 años, Federico ha sido funcionario internacional de la Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Madrid, donde ha asesorado en cuestiones de política turística y participado en proyectos de desarrollo turístico junto a organizaciones internacionales, gobiernos nacionales y empresas del sector. Además, ha coordinado la organización de reuniones técnicas sobre turismo en equipos de trabajo locales en la India, Italia, Portugal y España. Ha coordinado y colaborado en la edición de varias publicaciones de la OMT sobre turismo sostenible, marketing y tendencias del mercado y turismo cultural. Es miembro del Grupo Mundial de Expertos del Barómetro de la OMT. Ha brindado cursos y conferencias en congresos internacionales en diversos países de América Latina y Europa y ha sido profesor invitado en posgrados de España, México y Argentina. Actualmente es el director de la Maestría en Economía y Desarrollo del Turismo y del posgrado Big Data para una gestión estratégica del turismo en la Universidad Nacional de San Martín. Federico posee un máster en Dirección y Gestión Turística en la Universidad de Alicante, España, y también un máster en Gestión Cultural en Ortega Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Demografía y Turismo en la Universidad Kennedy de Argentina. Así que con así larguísima y muy extensa biodata de Federico, porque tiene muchísimo para aportar, comienza el panel. Muchas gracias a todos los que están allí del otro lado viendo este muy interesante panel. Bueno, muchas gracias, Yamila, muchas gracias por la presentación. Un gusto, bienvenidos a todos a este panel, que bueno, que nos acompañan hoy, por un lado, Giselle Dinardo y Carolina Chatuc, y por el otro, Nicolás Russo, bueno, que vamos a compartir justamente lo que tiene que ver con tecnologías y transformación digital, ¿no? La verdad que este eje tan importante que, bueno, justamente nos plantea unos retos enormes en un contexto de atravesando el COVID actualmente y lo que tiene que ver ya no tanto con el futuro, sino con el propio presente, ¿no? Que nos desafía a justamente cómo los destinos pueden ir utilizando la tecnología y transformándose digitalmente para gestionar la actividad turística de una manera, bueno, cada vez más sostenible y más inclusiva. Así que primero vamos a tener la ponencia de Nicolás Russo, que lo voy a presentar, y luego las ponencias de Carolina y Giselle. Así que lo voy a presentar a Nicolás. Nicolás Russo, él es licenciado en Turismo y máster en Políticas Públicas. Desde hace más de 10 años diseña e implementa proyectos públicos orientados al desarrollo sustentable del turismo. En los últimos años, como director provincial de Desarrollo, Calidad y Coordinación Turística de la provincia de Buenos Aires en Argentina, ha llevado importantes proyectos como la puesta en marcha del Observatorio Turístico, la simplificación y digitalización del registro de prestadores turísticos, la implementación del programa de capacitaciones para la mejora de la calidad turística, entre otras iniciativas. Actualmente, Nicolás es asesor en la Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde participa en el diseño de proyectos estratégicos con foco en temas vinculados a la mejora de la calidad de vida. Nicolás es un profesional orientado a resultados que entiende que para lograr los proyectos públicos con impacto se requiere claramente de una visión estratégica, una visión clara del trabajo en equipo, ¿no? Lo importante también de la colaboración intergubernamental y articulación entre lo público y lo privado. Él es docente de grado y posgrado en carrera de turismo y algunos de sus papers han sido publicados por revistas internacionales con referato. Y en su tiempo libre, Nicolás disfruta de viajar y de tomar fotografías, acá nos dice. Así que bueno, Nico, un gusto tenerte como panelista y bueno. Te dejamos el espacio para que compartas tu presentación. Gracias. Gracias, Fede. Bueno, muy buena presentación. Quiero saludar a Giselle y a Carolina y también saludar y agradecer a Gonzalo, a Mauro, a Andrés y a través de ellos a todo el equipo de la red de Destinos Inteligentes por la invitación a participar. En el día de hoy voy a estar compartiendo una experiencia en concreto que estamos trabajando vinculada a la transformación digital, que tiene que ver con lo que estamos haciendo desde
el gobierno de la ciudad en relación al bienestar, que obviamente se ha visto modificado a lo largo de todo el año, ¿no? Como nos ha pasado a todos desde nuestros roles, lo que comenzamos a trabajar a comienzo de año se ha ido modificando, y lo que básicamente les voy a transmitir hoy va a ser la experiencia de lo aprendido a partir de esa experiencia. Ustedes me avisan si se ve. Me gustaría empezar con un dato bastante contundente, ¿no? Que tiene que ver con la transformación digital o la aceleración digital de las organizaciones. Según una encuesta de McKinsey del mes pasado, las empresas sobre todo las organizaciones privadas, ¿no? Las empresas han acelerado enormemente su proceso de digitalización en años, básicamente, en lo que tiene que ver con la interacción con consumidores y cadena de valor en un plazo de entre 3 y 4 años, y en lo que tiene que ver con el diseño y la puesta en marcha de productos digitales en sus portfolios, un plazo de 7 años, ¿no? Entonces, una de las cosas que por ahí me parece importante compartir con toda la audiencia que está hoy acá y después debatir entre todos es cómo estas transformaciones se están dando en lo público y cuáles están siendo los principales desafíos y aprendizajes en este contexto. Y como les decía antes, yo me voy a focalizar en la experiencia concreta de lo que estamos trabajando hoy en día desde la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Calidad de Vida, que es un área del gobierno que depende de la Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, que previo a la pandemia tenía a su cargo la implementación de proyectos transversales enfocados en la mejora de la calidad de vida, ¿no? ¿A qué me refiero con proyectos transversales? A proyectos que por su dinamismo o sus características trascienden un área de gobierno y precisan una cierta coordinación, y ese tipo de proyectos son los que nosotros encarábamos desde nuestra área de trabajo. Con el comienzo de la pandemia, todo eso que pensábamos de manera más presencial y focalizada, viró y tuvimos que generar una estrategia diferente. Entonces, creo que es interesante enfocarnos en esos aprendizajes. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida, no? Seguramente todos tengamos una definición intuitiva sobre lo que es la calidad de vida, pero me parece importante, antes de arrancar, comentar cómo la entendemos desde nuestra área, ¿no? Y esto es tomando la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que habla de que la calidad de vida es la percepción que tiene una persona en torno a su situación de vida y en relación a su contexto, sus objetivos, sus aspiraciones y preocupaciones. Esta definición, que claramente tiene un grado de complejidad, baja en 2 dimensiones, ¿no? Una dimensión más objetiva, que tiene que ver con aspectos más concretos, como temas de salud y bienestar, el acceso a la vivienda, disponer de ingresos, trabajo, el acceso a la educación, la seguridad personal, el acceso al disfrute, que es tan relevante para nuestra actividad turística, y después una dimensión subjetiva que tiene más que ver con las percepciones y las expectativas de cada persona, ¿no? en particular, ¿no? Qué satisfacción cada uno tiene con su propia vida, cuál es su proyección a futuro, cuál es su balance entre el trabajo y su tiempo de ocio. Entonces, en función de estas cuestiones, cada persona tiene una calidad de vida percibida, ¿no? Y esta calidad de vida es uno de los temas de los cuales está hablando el mundo, ¿no? En este contexto pandémico que Fede, vos estabas nombrando al comienzo, ¿no? No me quiero extender mucho en este tema porque seguramente se ha hablado en las distintas charlas, pero claramente estas nuevas dinámicas familiares y laborales que estamos experimentando generan diferentes tipos de impacto, y se empezó a poner más foco en lo que es el bienestar integral de las personas, ¿no? Históricamente esta idea de calidad de vida, de bienestar, estaba más vinculado con las cuestiones del empleo, de la educación, pero se empezó a ver que, si bien obviamente son aspectos centrales,
durante la pandemia. Se hizo un estudio en Europa de McKinsey, en donde se descubrió que la satisfacción con la vida bajó mucho más de lo que bajaron los indicadores económicos. ¿Y esto por qué? Porque más allá de la situación de aislamiento en su momento y sus impactos sobre el empleo y demás, la satisfacción bajó porque las personas estaban aisladas, porque las personas no se sentían conformes con su vida, ¿no? Y esto hizo un poco poner en el eje esta mirada integral sobre el bienestar sobre la cual esperamos trabajar. En términos prácticos, ¿qué nos sucedió a nosotros? Como comentaba yo un poco antes, todos estábamos trabajando en proyectos vinculados a la vida sana, a temas de obesidad, a temas de mejora en la actividad física, a temas de bienestar emocional, proyectos puntuales en relación de eso, y nos encontramos con que a partir de la pandemia, todas estas problemáticas que uno identificaba se agudizaron. Se agudizaron y al mismo tiempo se agudizaron en un contexto donde se cortó el canal principal por el cual habitualmente se resolvían, que era la presencialidad, ¿no? Y esto nos llevó a trabajar en un plazo muy, muy corto de tiempo, en una estrategia integrada por distintas áreas de gobierno, que fue la estrategia de vida en casa, ¿no? Es decir, qué dispositivos y qué contenidos generábamos para nuestros vecinos para que pudieran mantener sus principales actividades desde su hogar, ¿no? Y en ese contexto surgieron distintas iniciativas, ¿no? Por un lado, la plataforma de Mi Escuela en Casa, en donde se ponían a disposición de los vecinos todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales de educación. La plataforma de Cultura en Casa, que muchos la conocen, a través de la cual el Ministerio de Cultura puso a disposición contenidos gratuitos para todos, y poder acceder a esos contenidos en un momento de aislamiento extremo. Y por otro lado, esta iniciativa, esta web que se denominó y se denomina Bienestar en Casa, en la cual, mejor dicho, presentamos distintos ejes de trabajo tendiendo a la mejora de las personas, ¿no? En el aspecto emocional, en el aspecto vinculado a la alimentación, en el aspecto, sobre todo, vincular, ¿no? Que es una de las cuestiones que más tuvimos en relevancia en la pandemia. No me quiero extender mucho en lo que hemos trabajado, simplemente ir contándoles cómo han sido los tiempos y los desafíos que íbamos enfrentando, ¿no? Comenzamos o lanzamos en abril, un par de días después del comienzo del aislamiento, con una cierta cantidad de contenidos en 5 ejes en ese momento, vinculados a lo que tenía que ver con bienestar emocional y espiritual, actividad física, a temas de alimentación, actividades de entretenimiento y también algunas actividades educativas o pedagógicas sin ser las de educación formal, ¿no? Porque en ese momento tuvimos o detectamos la necesidad de mucha gente de poder tener esas herramientas no estando en el sistema formal. Ese comienzo, el desafío fue, por un lado, comenzar, porque a todos nos pasó esta cuestión tan importante de poder ponernos en marcha en ese nuevo contexto de la manera más rápida posible. Y en esa puesta en marcha hubo un desafío en relación a los contenidos, ¿no? Porque teníamos que generar contenido, en primer lugar, que ese contenido fuese entretenido y que ese contenido tuviese un foco en el vecino y un contenido con respeto, porque era y es un momento difícil y nos parecía y nos parece sumamente importante que los contenidos que uno provee a los vecinos sean contenidos que estén adecuados al momento, ¿no? A veces uno puede correr el riesgo de
de generar contenidos que pueden ser muy superficiales o que pueden tocar alguna fibra íntima en un momento tan sensible desde lo laboral, desde lo familiar, desde lo médico. Entonces, así fue como nosotros iniciamos el proceso. Este proceso, por supuesto, ha estado mediado por el plan general del gobierno de la ciudad en torno a la puesta en marcha de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando hacia fines de julio se pone en marcha el plan integral de puesta en marcha, valga la redundancia, entendimos que teníamos que darle un giro a la página porque ya se empezaban a abrir una mayor cantidad de actividades y el enfoque que nosotros teníamos en ese primer momento, que estaba muy centrado en el hogar, ya no era tanto lo que los vecinos estaban precisando, ¿no? Empezaba a migrar un poco a la actividad más en calle, ¿no? Algunos aprendizajes en esa primera etapa, porque por supuesto esta no es una iniciativa estática, sino que tiene mucha interrelación con los vecinos, y empezamos a detectar, como hemos visto en estudios, como hemos visto en el día a día, diferentes impactos que iba generando la pandemia o el contexto de aislamiento, ¿no? Y a partir de ahí fueron surgiendo algunas iniciativas específicas. Una de las cuales me parece importante resaltar es la iniciativa de contención familiar que se gestionó conjuntamente con la Secretaría de Transformación Digital y con la Dirección de Desarrollo Familiar, por el cual profesionales de esa dirección empezaron a ofrecer su servicio de asesoría, de asistencia a aquellas familias que de pronto encontraron dificultades en su convivencia cotidiana, ¿no? En este nuevo contexto de roles y de tareas. Entonces, a partir de la página, del feedback que íbamos teniendo, se visibilizó esta necesidad y esta posibilidad, ¿no? Y esto me lleva a un punto que más adelante voy a resaltar como uno de los aprendizajes, que es la importancia de colaborar, ¿no? Muchas veces las grandes organizaciones, como puede ser un gobierno, tienen muchas áreas, muchos profesionales, y poder estar colaborando permanentemente nos permite mejorar y encontrar soluciones articuladas a temas que a priori parecen más complejos de resolver. En este caso, 3 áreas nos pusimos a trabajar en conjunto para sacar un nuevo producto, por llamarlo de alguna forma, que no deja de ser un producto orientado totalmente a una necesidad que tenían los vecinos en ese momento y que ha sido de mucha ayuda y lo sigue siendo porque permanece activo. En esta nueva etapa que les decía que iniciamos con el plan de puesta en marcha, fueron agregándose una mayor cantidad de contenidos, pero seguramente muchos estarán preguntando, ¿es una cuestión de cantidad o de calidad, ¿no? Y bueno, si bien todo producto digital precisa de contenido, también es necesaria la calidad de ese contenido, ¿no? Entonces, ahí nos focalizamos mucho más en contenidos específicos, y así como les comenté que surgió esta iniciativa de contención familiar, también surgieron ciertas necesidades, como todo lo que tiene que ver con educación financiera, en un contexto de digitalización del comercio, de utilización de plataformas de pago en línea y demás. Y también se articularon con el Banco Ciudad y demás iniciativas de capacitación no formales en este caso, más bien a nivel de cursos, tutoriales, para avanzar en esos temas que también son fundamentales y son fundamentales en segmentos vulnerables, son fundamentales para todo lo que tiene que ver con la integración social, ¿no? Y de esa manera
llegamos al hoy, por decirlo de alguna manera, que en este nuevo contexto de distanciamiento, iniciamos un nuevo cambio de estrategia, ya más focalizado en contenidos para esta época, ¿no? No sé, cada cual la llama como le gusta, o como la nueva normalidad, o la compandemia, con el nombre que ustedes quieran, pero este momento en el cual estamos conviviendo con la pandemia, ¿no? Y es así que estamos trabajando en esta nueva estrategia con mayores contenidos vinculados a las actividades que uno puede hacer al aire libre, con las nuevas necesidades que se van cimentando con lo visto en estos meses. Hay nuevas necesidades vinculadas al empleo, a lo que tiene que ver con el teletrabajo, a lo que tiene que ver con la dinámica escolar, familiar, ¿no? Empezamos a ver todas esas cuestiones, ¿no? Creo que estamos en un momento en el cual empezamos a observar qué cosas a lo mejor fueron muy necesarias en el momento de aislamiento en casa y qué cuestiones continúan hoy en día, ¿no? Y esa es la nueva etapa de esta iniciativa. Esto en muy resumidas cuentas, lo que nosotros estuvimos trabajando. Después, a quien le interese, ¿no? del panel o de las personas que están del otro lado escuchando, que expanda sobre algún punto me cuentan, pero quería cerrar con algunos datos y algunos aprendizajes, ¿no? Esta página es utilizada principalmente desde los dispositivos móviles, como hemos visto en casi todas las iniciativas, no tanto desde las computadoras de casa. Principalmente es una página visitada por mujeres, y a nivel etario, si bien está bastante repartido, vemos un pico en la franja o en el rango de los 25 a los 24 años, y también un pico que nos parece importante en la franja de mayores de 65 años, ¿no? Que sabemos que quizás han sido quienes han estado más aislados en el contexto de la pandemia, y quienes mayor cantidad de iniciativas, de herramientas de pronto precisan. Ustedes saben que la ciudad lanzó un voluntariado para personas mayores que realmente ha sido muy, muy positivo, y bueno, todas las iniciativas vinculadas a ese segmento, los segmentos de riesgo, han sido muy bienvenidas. Y después están las categorías, ¿no? que por ahí han sido más visitadas o que más se han solicitado, como lo que tiene que ver con la alimentación, con la actividad física. Se imaginarán que esto ha fluctuado según los distintos momentos. Y después todos los contenidos vinculados a bienestar que hablábamos antes. Y me gustaría, como decía antes, cerrar con los aprendizajes, que habitualmente es lo que a uno le gusta más conversar y discutir, porque es a partir de lo cual seguimos avanzando, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje que hicimos nosotros, ¿no? Estos son aprendizajes propios del equipo, ¿no? Pero seguramente sean compartidos por muchos de los que están ahora escuchando, ¿no? Pero el primero es esta cuestión, ¿no? De que la digitalización trasciende la eficientización de los procesos, ¿no? Yo he trabajado en el pasado en procesos de digitalización, y generalmente el argumento estaba dado principalmente por ganar tiempo, acortar los procesos, evitar los viajes. ¿No? Generalmente el principal argumento iba por la eficientización de los tiempos y de los costos, ¿no? Y creo que uno de los grandes aprendizajes es que la digitalización hoy en día ha trascendido totalmente esa lógica, y se ha convertido en una herramienta indiscutible de cercanía, ¿no? Con los vecinos, en este caso.
no es simplemente que los vecinos tienen a disposición una herramienta más fácil, sino que es la herramienta por la cual el gobierno, o una de las tantas, ¿no? Porque claramente no es la única, simplemente una, pero es una herramienta por la cual los vecinos entran en contacto con el gobierno y el gobierno entra en contacto con los vecinos, ¿no? No es de un lado para el otro, sino que es un vínculo. El segundo aprendizaje puede sonar un poco obvio, pero me parece que es importante destacarlo, que es esta cuestión de que el vecino siempre tiene que estar en el centro de la propuesta, ¿no? En la propuesta de valor. Mucho se ha hablado de la digitalización porque ha sido casi la constante en este tiempo de pandemia, pero el hecho de estar digital no necesariamente supone que lo que estás haciendo, que tu producto sea un producto útil o algo que en este caso mejore el bienestar de los vecinos, ¿no? Entonces me parece que tener siempre como foco que lo que estés transformando, que lo que estés generando esté resolviendo alguna problemática, creo que es clave, ¿no? Y para poder hacer un análisis sobre eso, precisamos tomar decisiones basadas en evidencia, en la evidencia que tengamos, ¿no? Ya sea evidencia a través de fuentes secundarias, estudios que se han hecho en distintos lugares, o las evidencias que uno desde su propia área o desde el gobierno se recolectan. Este es un punto que es clave porque, sobre todo en un tema como este, en una pandemia que nos afectó a todos, es muy fácil caer en los sesgos personales, ¿no? Y a cada uno esta pandemia le ha tocado particularmente, le ha pegado en distintos lugares y a veces es muy fácil caer en los sesgos particulares, ¿no? Entonces me parece que es clave poder tener evidencia, poder tener datos que sean universalizables, ¿no? Que uno pueda tomar decisiones que vayan a incidir en la mayoría de la población. Y después, como dice ahí, colaboración, 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 ¿no? Esto lo comenté antes, pero por un lado, la colaboración hacia dentro del gobierno es clave, por lo que hablábamos previamente. Cada área tiene su expertise, cada área tiene a ver, por un lado tecnología, por otro lado conocimiento y demás, y se generan círculos virtuosos y se trabaja en conjunto, ¿no? Y siempre con vista en el vecino en este caso. Y también no es menor la colaboración con el sector privado, con la sociedad civil. Yo hoy hablaba de contenidos y gran parte de la creación y de la gestión de los contenidos se han hecho en colaboración con organizaciones, con profesionales, que en muchos casos lo hicieron desinteresadamente y realmente ha sido un círculo virtuoso. Y después algo que tampoco es menor, es súper importante, y más en lo que ha sido este contexto, es el valor del timing, ¿no? Muchas veces hablamos de la tecnología. Yo claramente, como se darán cuenta, no me focalizo en las herramientas tecnológicas per se, me focalizo más en esta cuestión de aprendizajes y de vínculo con el vecino, pero muchas veces nos focalizamos en la herramienta, ¿no? Y no en la importancia de que podamos estar a tiempo. Y muchas veces tener herramientas muy sofisticadas nos hacen estar fuera de tiempo. Entonces, creo que uno de los grandes aprendizajes ha sido poder encontrar el punto justo entre las mejores herramientas y el tiempo necesario en el cual poder ofrecer un servicio. Porque como hemos visto, quizás 10 días, 15 días de diferencia, las problemáticas cambiaron, lo que estaba cerrado pasa a estar abierto, lo que no era un tema pasa a serlo o viceversa. Entonces creo que esta cuestión, y más pensada desde lo público, donde los tiempos tienden a ser un poco más largos, me parece que es clave y es un gran aprendizaje. Por mi parte, eso era lo que yo quería compartir. Les agradezco a todos y por supuesto quedo a disposición de las consultas y obviamente del debate que surja a partir de las distintas disertaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muy interesante. Ahora vamos a dar el paso a Carolina y a Giselle y luego compilamos las preguntas y consultas del público, si te parece bien, ¿sí? Así que bueno, voy a ir, si querés, ir dejando de compartir pantalla y voy a ir presentando a las siguientes oradoras de este panel. Por un lado, a Carolina Tachuk. Carolina es magíster en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Itela. Es directora ejecutiva en la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina, docente investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes, docente de posgrado en la Universidad Nacional de San Luis. Es actualmente asesora de contenidos de formación profesional del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, miembro de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes y brinda conferencias en Argentina y en el exterior sobre transformación digital, ciudades inteligentes y destinos turísticos inteligentes. Junto con Carolina va a estar participando también de la exposición Giselle Dinardo. Giselle es magíster en Gestión Internacional del Turismo por Hostelea, que es Escuela de Hotelería y Turismo de España. Es candidata a magíster en Gestión y Desarrollo de Empresas por la Universidad Nacional de Quilmes, donde se recibió licenciada en Hotelería y Turismo. Es actualmente directora y fundadora de Tercer Eslabón, empresa consultora en operaciones de alojamientos turísticos y en formación de personal del sector hotelero y gastronómico. Es cofundadora de Aprende Hospitalidad, campus y learning para el sector turístico y la hospitalidad. Ella posee una experiencia profesional de más de 20 años en diferentes áreas operativas de hoteles, como habiendo colaborado con el Hotel Alvear, Emperador, Sheraton y el Park Tower, y trabajó también en el exterior en los cruceros de la compañía Disney y en el World Cruise Line. Es docente e investigadora en UADE y actualmente se encuentra desarrollando herramientas como la innovación intuitiva y el design thinking para mejorar la experiencia del cliente en los servicios turísticos, impulsando obviamente la hotelería inteligente en Argentina a través de su participación como miembro de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes. Así que bueno, tanto Carolina como Giselle, les doy la bienvenida nuevamente, así que bueno, vamos a escuchar primero a Carolina para que comparta su pantalla y luego continuaremos con Giselle, ¿sí? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Federico? Muchas gracias. Bueno. Un placer participar de este espacio de intercambio dentro de la FIDI. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se logra visualizar? Sí, sí, sí se ve bien. Bien. Buenísimo. Bueno, un poco entonces la idea es de esta charla es pensar un poquito el proceso de transformación digital dentro de lo que es la gestión de organizaciones turísticas en general, un poco también teniendo como telón de fondo todo el proceso de destinos turísticos inteligentes y de turismo inteligente, y empezar a indagar cuáles son los desafíos y oportunidades que implica, digamos, todo este proceso de transformación digital en lo que respecta a la gestión hotelera inteligente. Entonces, un poquito como para empezar con una definición, es la definición, digamos, más oficial que existe de destino inteligente. Me gustaba, digamos, compartirles la definición que nos propone la CEGITUR, una de las instituciones colaboradoras de la FIDI. Y me gusta esta definición también, además de porque es la más oficial y la que más, digamos, se utiliza en términos de comprensión y de cómo se consigue un destino inteligente. Me gusta porque hace foco en lo que es, digamos, la tecnología, pero no la tecnología como medio, como fin, sino como medio, ¿sí? Es decir, no la tecnología en sí misma, con una aplicación dura, porque sí, dentro del destino, sino una aplicación que tiene que ver con la resolución de una problemática concreta del destino, y en función también de distintos objetivos, ¿sí? Distintos objetivos que tienen que ver con un desarrollo sostenible del destino, que pueda ofrecer una fuerte accesibilidad para todos, que pueda ofrecer calidad en la experiencia turística
pero al mismo tiempo también calidad de vida al residente del destino. Todo eso, digamos, siempre con el foco puesto en lo que es digamos, el proceso de innovación, ¿sí? Es decir, siempre la innovación como eje transversal a todos esos objetivos de accesibilidad, sostenibilidad y calidad, que creo que son los tres pilares fundamentales estructurales a través de los cuales se implementa, digamos, la inteligencia en el destino, ¿no? La idea de destino inteligente. ¿Cuál es la transformación que se viene observando en el sector turístico y un poquito a la luz de esta definición que acabamos de compartir? Algunas tendencias que se vienen observando en estos últimos años y que se hacen más evidentes o que se potencian a partir de este nuevo contexto de pandemia o de esta nueva normalidad, ¿sí?, que nos impone para el sector turístico. Algunas tendencias que se vienen observando están vinculadas con la concepción de un turista claramente hiperconectado, ¿sí? El customer journey del turista digital, esta idea de concebir al turista hiperconectado en las tres etapas del viaje, es decir, en el antes, en el durante y en el después, ¿sí?, en todo su ciclo de viajes. Por otro lado, tener en cuenta a un turismo no masificado, ¿sí? Esta es una tendencia que se venía observando en los últimos años con la idea de hacer frente a aquel fenómeno conocido como turismofobia, que se observó claramente en destinos como Barcelona o Ámsterdam. Claramente, digamos, todo ese proceso, todo ese exceso de demanda que se observó y que tenía claros efectos negativos para los residentes y también para los turistas, porque no permitía, digamos, vivir el destino por parte del turista en forma eficiente. Se vino observando, digamos, algunas prácticas y algunas iniciativas y algunos proyectos para tratar de impulsar y para tratar de promover un turismo no masificado. Por otro lado, lo que se viene observando es una alta competencia en lo que respecta a la generación de nuevas experiencias personalizadas. Esto tiene que ver un poco con lo anterior, ¿no? Con tratar de generar un producto mucho más especializado en función de los nuevos intereses y los nuevos hábitos de los turistas, ¿sí? Y un poco como una manera de hacer frente a ese turismo no masificado. Por otro lado, otra de las tendencias que se observaba es el rediseño de servicios por parte del sector privado, ¿sí? Esto tiene que ver con la generación de nuevos productos, apelar a procesos de creatividad y de innovación para poder generar estas nuevas experiencias personalizadas que tienen que estar en clara sintonía con los nuevos intereses del turista y también con un turista omnicanal, hiperconectado y que accede a mayor información en forma creciente. ¿Cuáles son los desafíos de cara a la nueva etapa, de cara a la nueva normalidad para el turismo? En primer lugar, lo que se observa es un gran desafío en cuanto a la reactivación de la demanda, ¿sí? A tratar de reenamorar y a recaptar deseos y necesidades de los turistas en función de las nuevas necesidades y de los nuevos intereses que van a tener los turistas, fundamentalmente en lo que respecta a cuestiones de calidad sanitaria en los destinos, esto es bien evidente. Por otro lado, un fuerte desafío en lo que es el restablecimiento de la confianza como destino seguro, es decir, tratar de aplicar o de generar la articulación eficiente entre sector público y sector privado para generar, digamos, para implementar todas las políticas inherentes a la seguridad sanitaria que tiene que tener hoy un destino y que creo yo que es, digamos,
otro de los pilares que viene a sumarse a la concepción de destino inteligente, ¿sí? Por otro lado, otro de los desafíos tiene que ver con potenciar el turismo doméstico y de proximidad, ¿sí? Es decir, esto está fuertemente vinculado con las restricciones o las limitaciones que se vienen observando en función de los flujos turísticos tanto a nivel regional como internacional, ¿sí? Esto obliga a repensar el destino, a repensarse internamente, a repensar su oferta turística a nivel interno para tratar de potenciar, digamos, todo lo que es el turismo doméstico, ¿sí? Y que también al mismo tiempo es atender a las demandas de los turistas o de los consumidores, que en gran parte de las encuestas lo que se viene observando es que prefieren, al menos en una primera etapa, practicar turismo interno y de proximidad. Por otro lado, otro de los desafíos que se observa de cara, digamos, a esta nueva etapa del turismo, tiene que ver con una fuerte desestacionalización y aumento de ingresos por visitantes. Y esto está claramente vinculado con lo anterior, el tratar de potenciar el turismo doméstico obliga al destino a desestacionalizar fuertemente su estrategia de negocios y a tratar de ofrecer productos innovadores que logren abarcar todo el ciclo anual y no solamente, no pensar un producto por temporada, sino pensarlo en forma extensiva. Entonces un poquito, estas son algunas tendencias que se vienen observando y algunos desafíos a partir de esta nueva etapa y a partir de esta nueva normalidad que se impone para el sector turístico. Un poquito a la luz de la definición que estuvimos compartiendo y teniendo en cuenta también todas estas tendencias y estos desafíos que se advierten en el sector turístico, ¿cómo podemos repensar al destino turístico inteligente? Bueno, un poco lo que decíamos recién, los tres pilares que van a estructurar el funcionamiento y la dinámica del destino turístico inteligente, según la definición de la Segitur, tenían que ver con sostenibilidad, accesibilidad y calidad. Tres pilares donde la innovación era el eje transversal que iba a permitir llevar a cabo o cumplimentar estos tres objetivos, estos tres pilares, y un nuevo pilar que viene a sumarse, que es el de seguridad, cristalizado en el sello o en la etiqueta de Safe Travels que muchos de los destinos ya están implementando y que creo que es una clara marca, es una imagen de marca que se viene a sumar, digamos, a esta concepción de destino turístico inteligente. Por otro lado, bueno, un poco para hacer referencia a qué implicancias tiene el proceso de transformación digital, un poco visto desde las organizaciones privadas y desde el sector privado, y teniendo en cuenta también cuáles son las tecnologías que van a configurar este proceso de transformación digital, que ahora más adelante las vamos a ver muy rápidamente. Tienen que ver con tres áreas, ¿sí? La experiencia del cliente, los procesos y operaciones de la organización y los nuevos modelos de negocio que es capaz de desarrollar la organización. La experiencia del cliente, que tiene que ver con la comprensión del cliente, tener en cuenta esto que decíamos antes, un turista mucho más conectado, un turista que utiliza distintos canales para recibir información y tomar decisiones. La idea de un crecimiento exponencial, es decir, un fuerte proceso de optimización del proceso de ventas, fuertemente potenciado por canales digitales. Restablecer o potenciar, digamos, puntos de contacto con el cliente,
¿sí? A través de la omnicanalidad, de distintos canales, redes sociales, plataformas digitales, distintas aplicaciones, etc. Por otro lado, lo que tiene que ver con el área de procesos y operaciones, ¿a qué se va a enfrentar, digamos, la organización? A una fuerte automatización de procesos, ¿sí? Fundamentalmente a través de, esto está cristalizado en algunos procesos, en algunas dinámicas a través de la inteligencia artificial que pueda llevar a cabo cada una de las organizaciones, cada organización, dependiendo, por supuesto, de la naturaleza de la organización. Una fuerte cultura de flexibilidad para el trabajador, flexibilidad no solamente en las dinámicas de trabajo, sino también en los espacios de trabajo, y yo creo que esto se hizo muy evidente a partir de este contexto de pandemia, donde muchas de las organizaciones tuvieron que convertir muchas de sus operaciones en formato digital, brindándole una casi completa flexibilidad al trabajador a través del teletrabajo. Por otro lado, un fuerte proceso de gestión del rendimiento con fuertes, digamos, desafíos ahí de procesos de auditoría que por supuesto van a estar vinculados con la naturaleza y con la propia dinámica de la organización. Por otro lado, en lo que respecta a nuevos modelos de negocio, ¿cuáles son algunos procesos que se van a hacer evidentes con este proceso de transformación digital? Por un lado, una fuerte conversión a lo digital, esto un poco lo dijimos recién, muchas de las organizaciones tuvieron que convertir operaciones físicas a digitales, ¿sí? Esto se vio tanto en el sector público como en el sector privado. La generación de nuevos modelos digitales, de nuevos modelos de negocio digitales, ¿sí? O sea, tratar de utilizar nuevos canales digitales para el desarrollo de esos negocios y para la generación de nuevos modelos de negocio, para la generación de nuevos productos en función de los nuevos intereses de los turistas o de los consumidores. Y por otro lado, lo que se hizo evidente es un fuerte proceso de globalización digital, fundamentalmente teniendo en cuenta la mente abierta que debe tener la organización a escala global, ¿sí? Y esto se ve bien evidenciado en lo que es las cadenas globales de valor, ¿sí? Cadenas globales que tienen que ver con el cumplimiento o el desarrollo de distintos procesos de venta o de comercialización con una fuerte sinergia con distintas organizaciones internacionales. Entonces, un poquito para mostrarles qué implicancias tiene el proceso o el ciclo de transformación digital al interior de las organizaciones, y que creo que después Giselle se va a hacer referencia a lo que es concretamente la gestión hotelera. Creo que ahí también se van a hacer evidentes muchos de los procesos que estuvimos mencionando recién. Carolina, discúlpame, sí. si vos podés ir tal vez resumiendo, porque estamos un poco pasado de tiempo, para darle espacio a Giselle también para terminar en hora. Gracias. Bien, ya termino. Un poquito para hacer referencia a cuáles son las tecnologías que van a estar configurando el proceso de transformación digital. Rápidamente, inteligencia artificial, Big Data, comercio electrónico, Machine Learning, procesos de digitalización, realidad virtual, blockchain, procesos de competitividad y procesos de sustentabilidad cristalizado en lo que es el ahorro energético, que es como una especie de mantra tanto para el sector público como para el sector privado. Tecnologías que venían ya desarrollándose anteriormente y que comienzan ahora a potenciarse, y tecnologías más recientes que comienzan a incursionar en algunos sectores del turismo. ¿Cuáles son las tecnologías de mayor influencia? Con esto cierro. Las tecnologías de mayor influencia en lo que es el desarrollo de un destino turístico inteligente. Básicamente, para resumir, las tres tecnologías de mayor influencia tienen que ver con la Big Data, la tecnología Big Data, que es
digamos, la analítica avanzada de datos que va a permitir segmentar y personalizar la experiencia turística, ¿sí? Esto se ve claramente en lo que es, digamos, cuáles son los aportes que va a brindar la Big Data. Bueno, una reapertura de una forma mucho más segura, porque va a permitir, digamos, obtener datos en tiempo real y poder tomar decisiones casi en tiempo real, políticas públicas basadas en la evidencia. Y va a permitir una gestión mucho más eficaz en función de objetivos propuestos a nivel local, y también va a impulsar políticas nacionales en el sentido de que la Big Data se va a constituir como una fuente de datos importante también a escala nacional, aun cuando se apliquen a escala local. La Internet de las Cosas, que es como el insumo de la Big Data, es la materia de la Big Data, que tiene que ver con fuertes procesos de sensorización de distintos objetos en los espacios públicos, y que, dado este nuevo contexto, básicamente va a permitir, o al menos se vienen advirtiendo, dos procesos o dos dinámicas que tienen que ver con el control de temperatura corporal en las personas y control de aforos en espacios abiertos, ¿sí? Estos, digamos, son los dos resultados que se vienen observando en lo que respecta a la implementación de Internet de las Cosas en los destinos turísticos. Por otro lado, la inteligencia artificial, que podemos entenderla como una potenciación de la Big Data, que tiene que ver con todo el proceso de maquinización de distintos procesos y ejecuciones, que va a permitir incrementar la productividad, optimizar los tiempos de la organización y reducir el contacto físico, ¿sí? Esto claramente en el sector hotelero, Giselle va a hacer referencia claramente a esto. Creo que a partir de la inteligencia artificial podemos pensar un poco en lo que sería la hotelería contactless. Un poco para resumir, entonces, las tres tecnologías que ejercen mayor influencia en el sector turístico, en el desarrollo del destino turístico. Y bueno, y a partir de esto surge la pregunta si estamos, digamos, a la luz de lo compartido, si estamos a la luz de un nuevo paradigma de gestión hotelera que bueno, Giselle nos va a desasnar en este sentido. Bueno, muchas gracias, Carolina. Le damos el paso a Giselle entonces que continúe. Seguramente entiendo que Carolina dejes de compartir pantalla y vuelve a compartir Giselle, si les parece bien. Bien. Ahí ya podés, Giselle, compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces continuando con lo que dejó Carolina, por supuesto que ante este nuevo paradigma que presentamos recién con este objetivo de ver desde lo macro, ir a lo micro, ¿sí? Nos encontramos desde lo que es la gestión hotelera con un nuevo desafío que justamente está asociado a esta transformación digital que por este contexto se vio afectado desde el punto de vista que, si bien se viene haciendo en la hotelería en algunos aspectos una transformación digital, todo este nuevo contexto nos llevó nos empujó a bueno, empezar a desarrollar y a entender que la hotelería también es uno de los eslabones de los destinos turísticos inteligentes, donde tenemos que empezar a aplicar y a entender la importancia de los hoteles digitales, inteligentes y conectados, entendiendo por esto, algunas cosas ya las comentó Carolina, entonces más que nada es hacer una mención, ¿no? Cuando hablamos de digitalización, hablamos del uso de dispositivos conectados a Internet, ¿sí? Que son capaces de comunicarse e interactuar entre sí. Le sumamos lo inteligente, entendiendo por esto que estos dispositivos, estos aparatos que se usan en el contexto de la hotelería,
se puedan enviar y recibir datos, ¿sí? Y por último, que esté conectado. Cuando hablamos de la conexión en los hoteles digitales, inteligentes y conectados, nos referimos a una conexión bidireccional que se genera entre el hotel y el destino turístico inteligente a través de una plataforma integral que brinda el destino. Entendiendo qué es un hotel digital inteligente, tomamos la norma UNE, que es una de las normas desarrolladas por el organismo español, ¿sí? De normalización, donde nos indica que un hotel inteligente, ¿sí? En realidad, hotel inteligente es hotel, como vimos recién, digital, inteligente y conectado, nos dice que es todo aquel establecimiento que está dotado de capacidades e infraestructuras digitales, ¿sí? Que a partir de ellos nos sirve para recabar, procesar y gestionar información, esto de la Big Data, como mencionaba Carolina hace un ratito, con el objetivo de que esta información se comparta, o sea, en principio es para que el mismo hotel la use, pero hablando del destino inteligente, vamos un paso más, y el objetivo es que este hotel, ¿sí? Como célula viva dentro de lo que es un destino turístico inteligente, por la cantidad de información que puede recabar de los turistas, ¿no? de sus huéspedes, pueda comunicarse con la plataforma de este destino y mejorar así la experiencia del cliente, no solo dentro del hotel, sino también en el propio destino. Esto es lo que se marca y lo que se está trabajando a nivel, a través de esta transformación digital que se viene dando en hotelería en países como en España. ¿Cuáles son? Esto no me voy a detener en cada uno, pero sí me gustaría mencionar un poquito cuáles son los beneficios de este tipo de hoteles. Bien, mencionamos, por ejemplo, la información compartida con el destino, como hablábamos antes, ¿no? Los datos de los hoteles van a mejorar la planificación de los destinos, entonces es sumamente relevante que cuando exista un destino inteligente haya un acompañamiento también desde lo privado y se trabaje de forma sinérgica para, como vimos recién, ayudarse unos a otros, y de esta forma el destino, entender el comportamiento del turista, ¿sí? A través de estos datos que el turista deja huella a través de la hiperconectividad que tiene, ¿sí? Y esto nos va a permitir la toma de decisiones basadas en datos, que no es siempre, obviamente, cuidando la protección de datos de los usuarios, entendiendo esto como una recopilación de la información que va a servir para, en un punto, entender el comportamiento del turista dentro del destino, pero también al hotelero o al hotel le va a servir porque va a empezar a obtener información de, por ejemplo, qué hace su huésped dentro del hotel, dentro de la habitación, entendiendo, por ejemplo, cuáles son los canales que más utiliza el huésped, permitiendo a través de, digamos, de esta información basada en Smart, en datos Smart, ¿sí? Poder configurar, digamos, hasta los servicios propios dentro de la habitación. Va a permitir habitaciones más sostenibles desde el punto de vista del ahorro energético, ya que al estar todo conectado dentro de la habitación, esto va a permitir que se pueda disminuir, por ejemplo, las lámparas dentro de la habitación, si el huésped está o no está. Lo mismo pasa, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la temperatura. Un servicio más personalizado desde el punto de vista que también, a partir de estos dispositivos que están hiperconectados, nos van a permitir entender, por ejemplo, cuáles son los servicios que más usa el huésped, cuáles son los horarios más frecuentes, y esto nos va a permitir replanificar internamente los horarios de mayor uso, donde se necesita quizás más personal, donde se necesita menos, entre otras acciones. Es decir, que un hotel sea inteligente es muy importante para la misma gestión del hotel, o sea, por eso es importante esta transformación digital. Y como una segunda etapa, esta vinculación que hablaba recién de la conectividad con el destino,
para compartir esta información. Bien, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? O cómo bajamos acá en Argentina a través de la red de destinos turísticos inteligentes? ¿Cómo se adoptó este concepto de inteligencia? Entendiendo que somos un país donde estamos recién empezando con todos estas terminologías, con todos estos nuevos contextos. Entonces, siempre cuando hablamos de inteligencia, lo primero que se nos viene a la cabeza es estas imágenes que estamos compartiendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero lo que queremos transmitir nosotros es que también el concepto de inteligencia tiene que ver con esto de la capacidad de gestionar los datos, de generar información, y de que estos datos sean compartidos, ¿sí?, para la toma de decisiones, como les decía, ya sea a nivel interno como también a nivel destino. Pero también entendemos por inteligencia, ¿sí?, la innovación. Y la innovación no desde los términos de la tecnología entendida como innovación dura, sino lo que es la innovación relacionada con las tecnologías blandas. Está entendido como la interacción entre las personas, que nosotros lo podemos trabajar a través de lo que es la atención al cliente, la innovación en los procesos, entendiendo entonces que lo smart no está solo relacionado con la tecnología, sino también con la inteligencia humana y esta capacidad de observar el comportamiento, por ejemplo, de una persona, y a partir de ahí pensar cómo podemos rediseñar nuestro producto, nuestro servicio, inclusive nuestros procesos, pero también pudiendo observar el entorno y adaptarnos a ese entorno, ¿no? Y por último, entendiendo también la inteligencia en términos de sostenibilidad. Entonces, creo que digamos, nuestro desafío aquí en nuestro país es entender que empezar a hablar de inteligencia en los hoteles es tener manejo de datos, contar, por ejemplo, con un sistema de gestión que permita primero entender cómo se gestiona internamente el hotel, que permita incorporar datos para que desde el hotel se tomen decisiones, trabajar desde lo que es la innovación y desde lo que es la sustentabilidad, que realmente hay muchos hoteles de distintas escalas que tienen un trabajo muy consciente en cuanto a lo que es la sostenibilidad, que como todos sabemos es la base también de lo que es el destino turístico inteligente, ¿no? La innovación para este turismo sostenible. Rápidamente, para entender un poco cuál es la situación de Argentina, esto, bueno, es una información sacada del anuario del Ministerio de Turismo del 2015, donde yo acá lo que quiero mostrar es ¿cuál es nuestro desafío? ¿Y por qué bajamos esto del concepto inteligente desde lo tecnológico, bajarlo a algo un poco, como decíamos, de la innovación en tecnologías blandas y de la sustentabilidad y desde lo que es mejorar la gestión interna? Porque la mayoría de nosotros en el país tenemos más de 25.000 alojamientos turísticos, ¿sí?, de todas las categorías, como podemos ver. Y solamente tenemos un 5%, ¿sí?, que equivale a la cantidad de hoteles que yo les estoy marcando, que quizás hoy por hoy tienen la capacidad, ¿sí?, como son los hoteles 5 estrellas, 4, algunos hoteles de 3 estrellas, y los hoteles boutique, quizás son los que tienen mayor capacidad en hacer un desarrollo relacionado con lo digital y con lo tecnológico, mientras que el resto todavía tiene que adaptarse a trabajar desde lo que es la eficiencia de los datos. Entonces, hay un 95%, el desafío es trabajar con ese 95% para ir logrando de a poco este concepto de ser un hotel que pueda gestionar datos, ¿sí?, que pueda compartir esos datos y que pueda tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Por eso hablamos desde la inteligencia de estos 3 pilares, porque así podemos abarcar a todos los establecimientos que tenemos en el país. Y para ir brevemente cerrando, algunos de estos desafíos
resumiendo un poco lo que dije anteriormente, tenemos pocos hoteles que cuentan con este desarrollo digital inteligente. Hablamos de este 5%, dentro de este 5% hay hoteles que están desarrollándose digital inteligentemente. Muchos hoteles no cuentan con un sistema de gestión integral, que vendría a ser, o yo entiendo que sería la base para empezar a generar esta transformación digital de a poco. Esto también viene porque hay una gestión intuitiva del negocio, es decir, muchos de los hoteles, de los establecimientos turísticos que tenemos en el país, le falta un grado de conocimiento del negocio, de poder interpretar qué es la hotelería, en qué consiste, de la importancia de gestionar con datos, de la importancia de tener un sistema integral, no solamente para una mayor gestión y una mayor eficiencia en la gestión interna, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por ahí para poder luego incorporar esto de la inteligencia. Hay una cierta ausencia de lo que es inversión y reinversión, entonces esto hace que, me refiero a que no hay mucha capacidad o no se muestra en algunos casos un gran interés en reinvertir en el negocio para poder mejorar estos aspectos que estamos hablando. Sí, hay una gran conciencia integral de lo que es la sostenibilidad en varios establecimientos hoteleros que por eso, digamos, es una base, ¿no? Para poder empezar a trabajar este concepto de hotelería inteligente, vuelvo a repetir, basados en los 3 pilares anteriores. A esto le sumamos todo el contexto por el que estamos transitando, que no me voy a detener en ello porque ya fue hablado por Carolina y por Nicolás. Pero es un contexto que, si bien yo creo que, y como vimos con la presentación de Carolina, nos está generando muchas oportunidades. Entonces, y la mayor oportunidad es empezar a trabajar con este concepto de digitalización y de que los hoteles empiecen a incorporar de a poco un sistema integral de gestión, empiecen a entender la importancia de los datos, y empiezan a entender el rol esencial que tienen dentro de lo que es el ecosistema turístico como fuente generadora de datos. Entonces, para ir cerrando, yo entiendo este proceso de convertirnos en un hotel inteligente como un proceso muy progresivo, de varias etapas y de varios niveles, remitiéndome a este cuadro anterior que les mostraba de la cantidad de hoteles con las cuales tenemos que ir trabajando de a poco este concepto, partiendo desde la innovación en tecnologías blandas, que hay una mayor incorporación o una mayor posibilidad de incorporar este tipo de innovación, ya que no requiere en muchos casos no requiere de inversión, y en algunos quizás requiere de una inversión mucho menor a la que puede llegar a requerir la inversión en tecnología. Entonces, partiendo de estas bases que realmente están siendo sólidas en este 95% de tipos de alojamientos hoteleros, desde ahí empezar a construir, empezar a generar distintos niveles de hotelería inteligente para poder llegar finalmente a ser un hotel inteligente. Creo que este es el gran desafío que tenemos, y hoy se nos presenta la gran oportunidad para empezar a construir este sistema de destinos turísticos inteligentes, donde la hotelería tenga su espacio, su lugar, y se empiece a trabajar con esta conciencia. Así que bueno, les damos las gracias junto con Carolina por este espacio. Le agradecemos, aprovecho a agradecerle a Mauro, a Gonzalo, a todo el equipo del instituto, por este espacio que nos han brindado, y quedamos a disposición para cualquier consulta y pregunta, y dejamos también nuestros datos. Muchas gracias, Giselle. Bueno, muchas gracias también Carolina y Nicolás por las presentaciones. Abrimos ahora, si les parece, unos pequeños minutos de alguna consulta si hay del público. Mientras tanto voy leyendo una consulta del público para Nicolás,
que preguntaba, alguien preguntaba de la audiencia, si la página que comentó Nicolás tiene accesibilidad web para que sea leída por los lectores de pantalla de las personas con discapacidad visual, si los tutoriales tienen subtitulado y o intérprete del SA. Así que, Nicolás, si querés complementar, responder la consulta. Sí, todos los contenidos audiovisuales están subtitulados al español, al castellano. Perfecto, buenísimo. No sé si hay alguna consulta más del público. Bueno, la verdad que quedó bastante claro la importancia de la transformación digital y bueno, del eje de tecnología bien claro, ¿no? Por un lado, como comentó Nicolás, en términos de la importancia para el bienestar, para la mejora de la calidad de vida, ¿no? Esto que comentó de la digitalización como herramienta de cercanía, ¿sí? Luego Carolina, que mencionó mucho el modelo conceptual de los destinos turísticos inteligentes y bueno, cómo está cambiando la perspectiva, el enfoque y el paradigma de los destinos, en donde la tecnología es clave y las distintas oportunidades que va viendo. Y ahí, bueno, Giselle precisamente amplió y detalló lo que tiene que ver con la hotelería inteligente, que como bien dijo, bueno, es un aspecto de la innovación en términos no solo de recopilar datos de los huéspedes, sino también que eso contribuya a la experiencia del viajero y del huésped, ¿no? Todo en un componente, en un concepto de colaboración público-privada, que bueno, Nicolás lo abordó y tanto Carolina como Giselle lo enfatizaron, ¿no? Estos conceptos tan importantes en estos tiempos, sobre todo de plena pandemia. No sé si alguno de los tres quiere hacer alguna aclaración o comentario final para ir cerrando y así ya dejar la próxima actividad en tiempo. No, me parece, Bueno, Fede, un mínimo comentario que por ahí me gustaría enfatizar, que lo escuché en algunas otras charlas, de qué importante que es para los destinos, porque para los destinos sean inteligentes, poder ocuparnos de nuestros vecinos, ¿no? Muy difícil pensar un destino inteligente sin una comunidad local que esté bien y esté comprometida y esté deseando recuperar el turismo. Sí, por eso es clave siempre en esto que hablábamos de la planificación como elemento central en donde la comunidad local esté involucrada y claramente el concepto de los DTI y el desarrollo turístico en su conjunto siempre tiene que contemplar como fin último o como fin primero, digamos, obviamente el beneficio, ¿no? y la mejora de la calidad de vida para las comunidades locales a través de la actividad turística, ¿no? Y obviamente eso que es un círculo virtuoso para la experiencia turística, que ese turista venga contento, que genere servicios, productos, que se quede más días, que eso genere más ingresos, no solamente en los lugares más tradicionales o en los atractivos más visitados, sino también en diferentes áreas del territorio, ya sea una provincia o una ciudad. Así que sí, totalmente de acuerdo. Así que bueno, si les parece entonces, vamos cerrando entonces este panel, agradeciéndoles muchísimo a Carolina, a Giselle y a Nicolás por su participación. Y bueno, Yamila, ya te dejo entonces a vos. Les agradecemos también a todos los presentes y bueno, una vez más el agradecimiento a Gonzalo, La Rosa, a Mauro, Beltrami por la coordinación y bueno, todo el equipo de FIDI que ha hecho posible esta jornada. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muy bien, entonces ya avanzamos con el próximo panel. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego.